Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y también de la Fundación Cinemas Comic, después de ese proyecto mastodóntico que ha sido Ilustradoras e Ilustradas, cuya exposición viaja mañana a Las Palmas de Gran Canaria, se inaugurará a las 11 de la mañana, eso sí, a puerta cerrada por motivos sanitarios, pero podrá visitarse desde las 5 de la tarde hasta las 8 la sala de exposiciones del Club La Provincia en la capital de la provincia y en la ciudad capitalina de Gran Canaria. Pero como les decía, hoy recuperamos encuentros con autoras. Tenemos con nosotros a una persona que yo creo que no necesita presentación. Vamos a conocerla un poco a lo largo de la tarde de hoy para aquellas personas que no la conozcan. Como ya habrán visto anunciado por nuestras redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, tenemos con nosotros a Marika Vila, que ha sido también conocida de la Fundación Cinemas Comic y también de la Cátedra Cultural, porque ya son dos las exposiciones, bueno, es la misma exposición, pero que se ha llevado por dos puntos diferentes del archipiélago. Uno ha sido en el Ayuntamiento en Santa Cruz de Tenerife, en la Sala de Arte de la Recoba, y otro ha sido en el Cabildo de La Gomera muy recientemente, y es posible que pronto también se acerque hasta Las Palmas de Gran Canaria y continúe su itinerancia por diferentes ayuntamientos y puntos de la geografía canaria. Esas posiciones con mujeres cuerpo a cuerpo, con voz propia, la comisaría Marika Vila, y como les decía, ya le voy a dar el turno de palabras, es la persona con la que vamos a estar en Encuentros con Autoras en la tarde de hoy, a la que vamos a conocer un poquito más y sobre todo a conocerla, a saber cómo piensa, a saber cómo siente de cerca, que es lo que nos gusta hacer en Encuentros con Autoras. Buenas tardes, Marika, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Bienvenida. estupenda, encantada de estar con vosotros. Nosotros encantados de tenerte. Ya te lo he comentado bueno, yo creo que es la primera vez que nos vemos las caras no en Física, persona, bueno, así digitalmente, pero digital. llevamos un tiempo hablando por teléfono y como siempre te he dicho, en todo lo que hagas, en todo lo que decidas, tanto la Fundación Cinemas Comics como la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y también, por supuesto, el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife va a estar apoyándote 100% y va a estar ahí contigo a muerte, marica, porque la verdad es que, oye, toda esta experiencia, toda esta colaboración ha surgido casi que de una manera casual, pero que ha ido echando raíces. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, no, yo encantada. Realmente sí. Empezamos con la exposición, pero que además ha tenido éxito y se va a mover muchísimo más, con lo cual yo estoy muy satisfecha porque ese es mi motor. Dar visualidad a las autoras que hasta ahora en el cómic no han sido excesivamente visibles. No solo las jóvenes que ya tienen fuerza ellas y están pisando muy fuerte, sino su origen, la genealogía en la que quiero que puedan apoyarse, ¿no? En la que puedan echar raíces y mantener un discurso fuerte dentro del arte y desde el discurso del cómic. Oye, marica, que lo podemos adelantar también, que te vamos a ver aquí por Tenerife, muy probablemente, si todo sale como lo tenemos pensado, durante el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife de este año. Así que bueno, que también a las personas que nos están viendo, recordarles que no solo vamos a tener esta charla virtual y esa itinerancia de las exposiciones, sino que además te vamos a tener por aquí muy probablemente en el último trimestre del año Me va a encantar. para poder firmar contigo y para poder charlar, qué es lo que nos interesa. Me va a encantar, que además tengo muchísimos amigos por ahí y ganas de hacer nuevos. O sea que me encanta Canarias y estaré encantadísima de venir Qué bueno. y Marica, compartir. si quieres empezamos un poco con la Sí. entrevista para las pocas personas que nos estén viendo y que no te conozcan. eh, si quieres empezamos a hablar un poco de tus inicios en el mundo del cómic, porque es verdad que no es que sean diferentes, pero comienzas con la historieta romántica y oye, luego tu camino va cogiendo tu trayectoria va cogiendo un camino diferente a medida que pasa el tiempo. Sí, sí. Bien, claro, yo es lo bueno de tener muchos años, que tienes mucha experiencia. De hecho, cuando yo empiezo, que es a
finales de los 60, o sea, en 69, 68, 69 empiezo a vender mis primeros dibujos en selecciones ilustradas de la mano de Luis García, un gran dibujante y ahora pintor, que es mi maestro. Al ser una chica, a donde se me conduce es bueno, y donde entro yo también, porque es el espacio que hay para las chicas, es el cómic romántico. De hecho, en ese momento el cómic no es un medio de comunicación reconocido, no es un medio artístico, es un medio artesanal de cultura popular, pero que no está reconocida en ese momento. Y de hecho, en lo que se funciona es en el encargo de ilustración y encargo de cómic para los géneros. En la dictadura los géneros están divididos muy claramente. Terror, aventura, ciencia ficción, el universo y más allá de las estrellas, todos los géneros del mundo, o sea, todo lo exterior para los chicos. Y el cómic romántico es el único espacio pequeñito y rosa que se mantiene para las chicas, pero que de cómic romántico no tiene nada. Lo que es una escuela o un centro un punto de pedagogía de género, o sea, de pedagogía de las funciones femeninas, ¿no? Y de poner techo a las aspiraciones. No tiene continuará, los guiones son vacíos y frívolos, en general son diversas formas de hacer un trabajo final de carrera pescando un buen marido. La carrera es esa, después de casarse las chicas desaparecen. En los cuentos también pasaba, ¿eh? Después de casarse, las reinas se mueren y todas las princesas son huérfanas normalmente. Y las reinas que sobreviven son brujas. O sea que se convierten en brujas o en madrastras, porque las mujeres con poder son malas, ¿no? Eso es una secuela que hemos recibido las mujeres durante muchos años. De hecho, yo cuando empiezo a dibujar me encanta, ni me cuestiono lo que estoy dibujando, o sea, qué contenido tiene, porque lo que me encanta es dibujar y encima me lo compran y me lo publican en Inglaterra. Y entonces a mí me parece una maravilla. Tengo 17, 18 o 20 años y me parece muy, muy maravilloso hasta que de repente me empiezo a dar cuenta del contenido y de que empieza a entrar en contradicción con ese contenido. Al mismo tiempo estoy viviendo en la transición democrática, una época en que la juventud, es decir, de la que yo formo parte, está con unas ganas enormes, empiezan a emerger unas ganas enormes de romper tabús, de recuperar la voz, de recuperar la palabra. Y en el cómic, unos cuantos, el cómic empieza a ser en ese momento recuperado por los semióticos. O sea, Andy Warhol lo pone de moda ya unos años antes y la semiótica lo recoge, Humberto Eco lo valora como sociología también, la sociología también, y en España hay varios intelectuales que lo empiezan, historiadores, que lo empiezan a potenciar el cómic de autor. Y a su alrededor, un grupo de dibujantes también empezamos a luchar por los derechos, por poder firmar, por recuperar los originales, o sea, toda una serie de a alimentar la autoestima del autor. Entre esos está Antonio Martín, o Luis Gasca, o Román Gubern, que son esta gente que genera los primeros movimientos a su alrededor de valoración y de autoestima de los autores. Yo empiezo ahí y junto con mis compañeros mucho más importantes, un poco más mayores, pero que yo llego de aprendiza, pero vivo ese ambiente, formo parte de esta recuperación de la voz. Lo que ocurre es que cuando yo recupero la voz, además, como soy mujer y bastante solitaria o sea, rodeada en un ambiente absolutamente testosterónico, pues inevitablemente me sale el feminismo. O sea, no es una cuestión de seguir un panfleto no, es simplemente al enfrentarme a las cosas diarias y quererlas contar, o sea, mi postura es feminista. Y de ahí empieza
todo un trabajo que se va concienciando en la experiencia cotidiana. De ahí empieza el Butifarra, el colectivo Butifarra, que es un colectivo no te dejo ni preguntar, fíjate que soy un rollo porque No, cojo no, y no me para ni Dios. no, no, pero todo lo contrario, sigue hablando si realmente lo que yo creo que lo que me interesa a mí, lo que le interesa a todas las personas, sobre todo a las personas que nos están escuchando, es escucharte a ti, marica. Precisamente este tipo de historias que estás contando, porque son... ¿Sabes qué pasa? Que a veces doy por sentado que hablo del Butifarra y sabes lo que es, o no. Bueno, Butifarra es una revista de barrio, cuando no existían o eran casi clandestinas las asociaciones de vecinos, pues nosotros, este grupo de dibujantes, empezábamos a trabajar con esas asociaciones alegales en las que, sobre todo los cinturones industriales, y todo, que nos pasaban sus necesidades, sus problemas, su problemática. Con ella hacíamos guiones y con ella generábamos una revista en la que se reivindicaban todas las necesidades. Y además también se aprovechaba y las circunstancias políticas siempre aportaban también alguna otra página o alguna toma de postura, ¿no? Entonces esta revista, que hizo una gran labor en los barrios hace cumplió 40 años hace unos años, hace 4 años me parece, más o menos, y nos hizo un homenaje el Ayuntamiento de Barcelona, pero trabajó durante muchos años al servicio de los barrios y de los movimientos, sobre todo de los movimientos sociales. Ese fue mi primer compromiso. Al mismo tiempo y en paralelo, el siguiente es la revista Trocha Troya. En realidad era la revista Trocha, que salía bajo la cobertura De hecho, nos habíamos reunido alrededor de Víctor Mora y de Armonía Rodríguez, un grupo de dibujantes, a reivindicar la autoría y el compromiso político, compromiso con los movimientos políticos que estaban apareciendo en una España en la que la política era una cosa exótica, no existía, ¿no? Y entonces este grupo de dibujantes queríamos hacer una revista que se llamaba muy ácrata, que se llamaba en el fondo Bandera Negra. uh-huh. Luego resultaba que no era tan ácrata, porque cuando empezábamos a discutir temas concretos empezaban a salir posiciones políticas de cada uno y resultaba que eran diferentes. Pero bueno, de toda esa discusión, y unos marcharon, otros quedaron, y de todo eso salió la revista Trocha, en la que lo que pretendía sobre todo era unir el mensaje, o sea, unir la autoría como reivindicada como arte del cómic, del lenguaje del cómic, con el discurso social de aquel momento y con el espejo de la sociedad de aquel momento. Y ahí fue Antonio Martín quien nos dio cobertura legal para poder editarnos, y de su revista de estudios sobre el cómic, que es de las primeras y más en donde más se había profundizado, valorando dando autoestima y valorando artística y culturalmente a los autores de cómic como Carlos Jiménez, El Cubri, Ventura y Nieto, bueno, en fin, un montón, y a los antiguos también, de Bruguera también. Nos dejó bajo ese sello de Bang salir, y por eso se llamaba Bang Trocha, que luego resultó que cuando íbamos a salir tenían cogido ese nombre unas señoras de Falange, y entonces nos pedían dinero para usarlo, y entonces nos cambiamos el nombre a Troya. Y este fue el primer colectivo, un colectivo de autores en el que todos pusimos dinero para poder generar las plataformas donde publicar los primeros mensajes auténticamente responsables. O sea, defendíamos la autoría como responsabilidad sobre el medio. Es decir, lo que me parece interesante, y sigue pareciéndome hoy interesante, de la autoría es la responsabilidad sobre el mensaje. Yo hago esto y soy responsable de lo que he dicho, ¿no? Y soy responsable de mi compromiso social, mi compromiso colectivo. Y ahí empezó una historia en la que
fue creciendo la autoría, estuvimos en activismos múltiples, como la generación de un sindicato de dibujantes, que hasta ese momento no había existido nunca ninguno, que luego falló, pero que sentó las bases de todas las demandas que han nutrido los derechos de autor. Estuvimos implicados en la fundación del primer Salón del Cómic. Antes estábamos implicados también en el Club DIN, que era un club ante la falta de instituciones y de cosas que nos defendieran o que nos permitieran ilustrarnos para crecer como autores. Se montó el Club DIN, donde nos reuníamos, donde discutíamos sobre nuestros derechos, donde generábamos tertulias de formación profesional, de culturales, de arte, de todo. Dar voz, donde tomábamos la voz, nos comunicábamos unos con otros, porque claro, sabrás que la profesión de dibujante de cómic es absolutamente solitaria. Estábamos absolutamente, en general, aislados unos de otros. Entonces nosotros empezamos a estar, no empezamos, ya los estudios ya existían, pero yo quiero decir, yo sí que me sentía integrada siempre en estudios con mis compañeros, ¿no? Y de ahí, pues todos estos activismos, empezó a generarse el boom, que luego se llamó el boom del cómic. Hay una cosa curiosa, Marica, es verdad que has comentado que el mundo del cómic es un mundo solitario. Bueno, ahora en las redes sociales es verdad que han crecido muchísimo los lazos y la exposición que tienen los dibujantes, pero eso no quita de que durante esta época, además que tú estás comentando, surgen muchísimos movimientos asociativos de dibujantes y muchos movimientos reivindicativos. No sé si impulsado por esa soledad o impulsado por la emoción de encontrarse a gente que compartía no solo quizá una profesión, sino también una forma de entender el mundo. Claro. Bueno, ¿te refieres a esa época? Sí, bueno, y a las que han venido después, porque es verdad que siempre ha No, la habido... que ha venido después yo creo que nosotros empezamos el tema de la asociación, empezamos el tema de estar unidos, de crear derechos, de crear todo esto. Al mismo tiempo y por la misma época también empieza el rollo enmascarado, pero que ya tiene dentro, tiene a Tutén, que es uno de nuestros jefes, por otro lado, como agente, ¿no? Entonces, pero, y ya no es, ya es el que pone el capital, y el rollo o después el víbora es gente muy transgresora, pero no tan implicada en movimientos reivindicativos. Está implicada en movimientos reivindicativos, o sea, su cómic es transgresor, pero no están tanto en la cuestión de la organización política, más bien son ácratas, más bien están en la no organización, ¿no? Pero forman parte de esta explosión de libertad, de necesidad de libertad y de reclamo de libertad de esos años. Unos estamos más implicados políticamente en algún tipo de línea, cada uno... No somos ni mucho menos todos de las mismas, pero estamos más implicados y otros están más implicados en el rollo underground, o sea, forman parte de la cracia y del underground, aunque todos estamos también juntos y también compartimos muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo creo que se genera, sin mérito para una parte o para la otra, no quiero decir, pero es un momento social de ebullición y de compromiso en que la gente necesita expresarse y sale por todas partes, ¿no? Y eso genera una escuela para las siguientes generaciones. Bueno, genera una escuela, una semilla, o como quieras llamar, un espejo, una significación de que es posible, ¿no? Y de que además satisface y es necesario, ¿no? que cada generación vaya utilizando sus medios para expresarse y intentar cambiar lo que no le gusta, ¿no?
Hay una cosa curiosa también de lo que estás comentando ahora mismo. Hablas sobre que es una época de empezar a liberarse, de empezar a luchar contra determinadas corrientes que son las que imperan en ese momento determinado. Pero sí es cierto que el papel de la mujer no es tanto de una persona que se libera, sino como objeto de liberación Claro, de los hay que, hombres. hay que llegar. Ese es el punto clave siempre, ¿no? Claro, ahí lo que te das cuenta cuando estás en todo esto es que primero parece muy claro que es a la derecha a la que le tienes que reclamar tus derechos como mujer, ¿no? Y que eso, pues hay un trozo larguísimo para reclamar. Pero de repente llega un momento que te das cuenta que a la izquierda le pasa, o sea, que la izquierda masculina se ha llevado sus privilegios con el papel, ¿no? O sea, no los ha dejado fuera. Y no es consciente, además. Sobre todo no es consciente. Y cuesta mucho asumir. Primero te cuesta mucho a ti como mujer interpretar que, que las carencias estriban también en tu educación, o sea, que quiero decir que es la educación de todos la que se ha de cambiar, pero que tú como mujer sales perdiendo siempre. Entonces, a partir de ahí tienes que trabajar en todos los frentes, no solo en uno. Tienes que trabajar también en tu medio, y en tu medio la mayoría son hombres, porque en ese medio nos encontramos en esa época, pues por una parte desde antes estaba Nuria Pompeya en el humor, pero no estaba en nuestro ámbito, ¿no? Pero ella estaba publicando en Destino, hasta ahí no había llegado todavía a publicar en Por Favor ni nada. Cuando llega a publicar en Por Favor, también su ámbito es absolutamente masculino, lo comparte con Maruja Torres y poco más. Pero en nuestro ámbito del cómic, pues esto, en principio yo llego sola a Van Trocha Troya. Ahí conozco, en Butifarra, conozco a Monse Clavé, que también viene a Troya. Y ahí llega Mariel de Argentina a Troya. Y en Troya nos encontramos 3 mujeres en un sitio que es minoritario, pero que son 23 miembros, de los cuales 3 son mujeres. Y el resto de la profesión. Y luego el resto de mujeres, que hay muchísimas, más mayores que nosotras quizás, o como nosotras, pero se están dedicadas al cómic femenino. Es decir, no han salido de ese cómic. En general son más mayores y en general han montado su vida haciendo su vida de mujeres casadas que trabajan en casa y que trabajan por la noche y que trabajan después de cuidar a sus hijos, de cuidar a su marido. Su trabajo es algo que en principio no toma la parte principal, aunque hagan una producción enorme y aunque sean generadoras de una gran cantidad de lectoras, porque el cómic femenino durante los años 50 y 60 y desde el 46 que empiezan a salir mis chicas, yo creo que es de los que han vendido más. O sea, han generado, según un estudioso, uno de los primeros estudiosos, Juan Antonio Ramírez, me parece que decía que se vendían unos 100.000 a la semana o una barbaridad así. No me hagáis caso de las fechas, que a lo mejor las estoy confundiendo en este momento. Pero para la época se vendía muchísimo el cómic femenino. Pero en cambio ni era reconocido ni las mujeres eran reconocidas. Pero estas mujeres, cuando yo llego, que es más tarde, yo el cómic femenino ya lo hago para Inglaterra, no lo hago para España, porque ya está bajando la publicación en España del cómic femenino. Y ya es cuando ya empiezo a cuestionarme el contenido y me paso a hacer otro tipo, el cómic de autor. Y este tipo de, o sea, y el resto de mujeres no están con nosotros, no, o sea, no estamos como separadas, ¿no? Ellas están trabajando en sus casas, continuando haciendo el cómic femenino, ¿no? Y además sintiéndose muy marginadas, eso lo compruebo años después, sintiéndose muy marginadas dentro de la profesión porque no las ha apreciado, digamos. Las hemos reivindicado después y se han reivindicado después con nosotras. Hay una cosa también que siempre comentas de esta época y es que las mujeres son prácticamente alienígenas. Y es una frase que te he escuchado en una ocasión
y me es tan simpática como cierta, porque me imagino que en aquel momento, a pesar de que existe una aceptación y que no estén fuera de juego, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la creación, sí que es cierto que parece que no son comprendidas del todo. No, no son comprendidas en ese momento, por supuesto, pero además, es la historia de una resistencia. O sea, en ese momento, plantearte seguir siendo autora quiere decir plantearte. Ser autor de cómics siempre es ser resistente, porque siempre ha sido un mercado muy difícil, un mercado por construir, una industria inexistente en comparación con otros países, prefiero en comparación con Francia o Italia, por ejemplo, en que hay una industria fuerte que da soporte a los autores. Aquí eso no ha existido nunca, ni existe. Pero ser autora es que además es que no te vea, que te invisibilice la misma profesión. O sea, no ya es que no existas prácticamente en el mercado, ¿no? O existas en medio de algo que te invisibiliza porque tu mensaje es muy diferente. Entonces ha sido cuestión de una resistencia. Por otro lado, ser autora en ese momento quiere decir que las mujeres tampoco te vean porque estás dentro del cómic, que es algo que es muy masculino, muy machista, muy masculino. Por otro lado, funcionar dentro de esa profesión hace que tener voz sea raro, porque de entrada, cuando tú entras en el despacho de un editor, esto me ha pasado a mí, con mis compañeros, vamos a presentar dibujos y todo el mundo, en principio, siempre ha sido en ese momento un mundo masculino, editores y más editores tenían secretarias, pero ellos, los que te salían a contratar, eran editores. En cuanto salían, te atendían a ti con la mayor sonrisa antes que a nadie y te ofrecían qué querías tomar y que tal, pero a continuación, al momento de ponerse a hablar de trabajo, hablaban con ellos, porque pensaban que tú eras la acompañante de alguien. Se suponía que una mujer en No creían que tú estabas allí vaya. era una novia o una acompañante, ¿no? Entrabas en una librería de cómic, eso ya incluso más adelante, en los 80 y en los 90, una chica en una librería de cómic era una cosa muy rara y te miraban raro. En cualquier sitio eras muy bien recibida, pero como novia de alguien, como fan, pero no como autora o como nadie pensó que cuando sabían que eras autora o dibujante, qué excepción, ¿no? Entonces eras una excepción. Y siempre, si eres admitida, en un momento dado, eres admitida como excepción. Y había una cosa que las tres, por ejemplo, tanto Mariel, Monse y yo, nos quejábamos, nos reíamos siempre, era que en general, al final y después de montar, de trabajar mucho, primero, después de trabajar mucho y dibujar mucho y gritar, gritar para que se nos viera. Entonces nos unían. Entonces decían las chicas del cómic y nos hacían una entrevista juntas, porque éramos las chicas del cómic. Cuando no hacían los chicos del cómic, sino que eran muy serios, eran Carlos Jiménez, Luis, tal. Pero nosotras éramos las chicas del cómic. Entonces era hasta amablemente era una minusvaloración, ¿no? Y eso lo decíamos con sonrisas, porque además era también otro método. Mira, la risa y la ironía ha sido una de las claves de supervivencia para las mujeres en cualquier época y en cualquier situación. Y aquí en el cómic la nuestra también ha sido esta. De hecho, por eso el humor forma parte, cuando empiezas a querer expresarte por ti misma, el humor es una de las cosas con las que te puedes expresar, ¿no? Marica, estábamos también hablando antes de comenzar con la entrevista que en esta época hay un hito muy curioso y es la creación de la primera historia donde se cuenta, esto es un poco crudo decirlo así, ¿no? Pero donde se cuenta una violación. Sí. Pero donde se cuenta una violación donde ya no estamos hablando ni de los futuros posapocalípticos de Richard Corbin, ni tampoco de un monstruo del espacio exterior que baja y sucede esto, ¿no? Estamos hablando desde un punto de vista Cotidiano. serio
Exactamente, sí, 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 sí. Sí. Es un Bueno, antes y un después, ¿no? A esto la hora estamos de narrar este hablando, tipo de sucesos. fíjate que estamos hablando del año 1977. Ujú. Esta historia yo la hago en el año 1977 para publicar en Totem, en un Totem especial mujeres que, como antes hablábamos, Roberto Roca, un editor italiano que viene y se establece en España, en el momento del auge del cómic de autor, pues introduce en España cómics que no se conocían aquí, de Hugo Pratt, de Milo Manara, de todos los franceses, los humanoides, Moebius. La revista Totem es un punto clave también en nuestra historia porque nos abre la visibilidad de otros mundos, ¿no? Y una de las primeras cosas que hace Roberto Roca, que conocía que por esa época se estaba publicando, los humanoides asociados habían publicado Hanana con sus mínimas también chicas, o sea, las mínimas dibujantes que habían en ese momento. Mínimas quiero decir que eran minoritarias, aunque eran más que en España, tanto en Italia como en Francia había muchas más y más reconocidas dibujantes que en España, pero eran minoritarias y hacen una revista para ellas. Y entonces Roberto Roca crea el Tótem Especial Mujeres y nos publica junto con Claire Bretécher, Nicole Clavelou, Chantal Montelier, Ziglia Chinguiano, a mí, a Marica, a Montse Clavé y a Mariel, exactamente. Y de repente nos encontramos descubrimos a otras autoras extranjeras ya con nombre, pero que no las conocíamos, llegan a partir de ahí y que están y tenemos en común sin tener ningún nexo de ideológico ni de cultural, nada común. De repente planteamos los mismos problemas, utilizamos el cómic de la misma manera, quiero decir, la temática, porque cada una lo interpreta desde su manera y cada una aporta su visión, pero nos une el tema del cuerpo, nos une el tema de la voz, nos une el tema de la represión, nos une el tema de feminista, ¿no? Y tenemos muchos puntos en común. Ahí hago para esa revista hago la historieta de la violación. Lo hago con guión de Felipe Hernández Cava, en el sentido, pero es un guión y lo hacemos formando equipo, es decir, reuniéndonos para decir qué queremos hacer. Yo en ese momento hacía equipo para varios sitios con Felipe y era mi guionista, o yo era su dibujante, como quieras decirlo. Éramos un equipo, 50-50. Por lo tanto, hablamos del tema de la violación, cómo lo veo, cómo lo quiero enfocar y hacemos esta historia en la que lo aterrizamos. No denunciamos una violación con una víctima y el violador es un monstruo que no le ves la cara y que es ajeno a la sociedad, está fuera. No, el violador está en casa o es el señor que va por la calle con un coche y recoge a un autoestopista y es un señor joven, normal, o es el marido que duerme por la noche con aquella mujer y la obliga a tener relaciones. Y, en definitiva, no solo es la cotidianidad, sino es la ley, el punto donde la violación se produce, donde el no femenino no es escuchado. Y esa en el año 77 la publico, y cuando en 2014 se me pide hacer una exposición retrospectiva que todavía está dando vueltas por ahí, y yo primero me planteo si será actual, veo que no solo es actual, es que está a la orden del... O sea, es necesaria volver a leer esa historia y volverla a ver y ver que estamos igual y que no se ha avanzado y que siguen habiendo, no solo siguen habiendo violaciones, sino que de repente hasta se perfeccionan por internet, ¿no? Se hacen manadas y se convierte en un juego público. O por otro lado hay jueces que siguen cuestionando si está bien o mal, o si la mujer provoca o no, o si se lo merece o no se lo merece. Por lo tanto, es actual.
por desgracia es actual, como tú comentas. ¿Cómo has acogido esta historia en ese momento? ¿Cuál es la recepción que tiene por parte del público y de los otros autores? Es una cosa feminista. Quiero decir, no hay, se han necesitado muchos años para que eso vaya calando. Yo empiezo ahí con mi discurso y lo he seguido, y todas mis historias, desde un punto de vista o desde otro, son y serán feministas, y todas siguen siendo actuales. Pero se encaba durante muchos años, es algo que dicen las chicas que se quejan. O sí, mira, es verdad, pero bueno, no es algo que se asuma socialmente de una manera, pero en cambio sí que crea la raíz, no solo la mía los trabajos de Monse, los trabajos sobre todo de Nuria Pompeya, los trabajos de todas las mujeres y de todas las pioneras. Nosotras fuimos pioneras en el cómic, pero los trabajos de todas las pioneras lo que hacen no es cambiar el mundo de momento, lo que hacen es generar las raíces para que crezca ese cambio, ¿no? Y ha crecido. Y el Me Too fue la expresión más clara, ¿no? Y esperamos que no cambie. De hecho, en el mundo del cómic se ha apreciado clarísimamente el cambio y la potencia de las nuevas autoras. Uh-huh. Marica, si te parece, vamos leyendo algunos comentarios que nos han llegado a través de la caja de esta publicación de Facebook, donde se puede ver en directo la entrevista que te estamos haciendo. Serau Suárez dice, una autora con mayúsculas. ¿Qué? ¿Perdona? Serau Suárez nos dice que una autora con mayúsculas, refiriéndose a ti. Muchas gracias. Muchas Eh, gracias. Rubén Esteban nos dice por aquí, enorme charla, qué sorpresa me han dado. Saludos, Marica. No sé si es conocido o no, Marica, pero te manda ¿Qué saludos, nombre? Rubén Esteban. Saludos, Rubén. Y por aquí nos hacen alguna pregunta. Mafe Suárez dice, encantada de escucharte, Marica. La exposición cuerpo a cuerpo me parece una maravilla. Gracias por el trabajo que haces. ¿Qué cómics qué cómics marcaron tu visión del medio para querer emprender tu línea investigadora? Más que qué cómics, sí, te diré que Guido Crepax me irritó profundamente y es un gran maestro y lo admiro también, pero desde mi perspectiva personal como mujer, desde los años 70, que lo cuestioné y lo he querido cuestionar y al final he hecho una investigación en la que pero también las superheroínas, los superhéroes. De hecho, lo que me ha motivado a mi investigación es una experiencia profesional de muchos años. Es decir, el estar implicada dentro, al principio como lectora, simplemente como niña lectora, simplemente abandoné el cómic. Me fui a la literatura. Pero luego volví como profesional y ahí es cuando empecé a cuestionar por qué se nos excluía a las lectoras y por qué no se nos daba voz a las autoras y se nos invisibilizaba. ¿Y por qué teníamos un espacio tan pequeño como el cómic romántico? ¿Y por qué ese espacio y esa pequeña voz no era nuestra, sino que reproducía un mensaje patriarcal? Claro. Por lo tanto, a partir de eso, si leéis en el cómic, si alguien lo puede encontrar por internet todavía, de segunda mano, si alguien consigue el Tótem Especial Mujeres, veréis que hay un artículo mío, mi primer artículo, en el que ya planteo todo. O sea, todo se llama Mujer, Objeto y Sujeto del cómic, y eso es el origen de mi tesis, El cuerpo ocupado, estrategias eh, transgresoras sobre el cuerpo femenino para la liberación masculina en el cómic, ¿no? Y bien, mi tesis doctoral ha sido como cerrar el círculo de poner en la academia mis cuestiones, mis dudas y mis cuestiones que a los 20 y pocos planteaba en ese tótem, en el tótem especial mujeres. Uh-huh. Pues, por cierto, por aquí también nos hacen alguna pregunta con respecto a la investigación, si quieres la vamos respondiendo ya. Camila Polmares Salcedo, que precisamente es la comisaria de la exposición
Ilustradoras e Ilustradas, que mañana inauguramos en Sí, Las Palmas de Gran preciosa. Canaria. Dice, qué bueno verte por aquí, Marica. ¿Tienes algún consejo para futuras autoras o investigadoras de cómic? Uy, consejos tengo que para mí no. Consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Dices, no me gusta dar consejos. Yo que sean auténticas, que no se tiren para atrás ante nada, que investiguen mucho, que estudien y que hablen, que nunca permitan que el silencio las invisibilice. Cualquier trabajo que hagamos las mujeres y que se potencien unas a otras, que la red colectiva es lo que nos puede hacer fuertes a todos, porque creo que los hombres tienen que ver también en esto, ¿sabes? O sea, creo que el patriarcado nos oprime a todos y las más afectadas históricamente hemos sido las mujeres, pero los más felices seremos todos si cambiamos todo esto. Ujú. Hay una de las cosas que comentabas al principio de la... Es que, sabes que estaba aquí pendiente de la hora porque ya nos estamos acercando al final. Te comentaba al principio que esto pasaba volando. De hecho, estuvimos, creo ¿Cómo que hablo, llevamos Dios hablando... mío? No, pero bueno, se ha pasado muy agradable. Además, llevamos como una hora Sí, 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 hablando desde antes de que tranquilo. iniciase la charla y también se ha pasado volando. Comentabas con esa entrevista de mujeres que se hace en ese momento, donde se habla de las chicas del cómic. Hay muchas autoras, bueno, no muchas, pero algunas que señalan que, que los movimientos actuales también quizá son negativos para la figura de la mujer. Pero tú creo que en alguna ocasión has dicho que, o no sé si lo has dicho explícitamente o por lo menos lo has dicho de forma velada, que hay unas diferencias entre lo que se hacía en aquella época y lo que se hace ahora. ¿Cuál crees que es el enfoque? ¿Hay alguna diferencia de enfoque? ¿Estamos en el mismo punto? Se ha avanzado? ¿De los feminismos, quieres decir? Sí, Es que no te he exactamente. entendido muy bien la pregunta. Ese enfoque que decías en un principio cuando salían esas entrevistas, ¿no? De las mujeres, de las chicas del cómic, ¿no? Que hablábamos y tú decías Sí, bueno, de que cómo, daba, de que cómo a la veces... profesión nos trataba, quieres decir. Exacto, sí. Y O de después cómo, o de cómo actuamos las mujeres. Es que no te no, entiendo cómo de cómo la profesión nos les trata, trataba. ¿no? Que en ocasión se utiliza, que ese intento de visibilización que se hace en ocasiones es negativo, no tiene o por lo menos en aquella época. Y Mira, hay autores que sigan diciendo que a día de hoy todavía ocurre, pero sí, 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 todavía ocurre. hay matices, ¿no? Hay matices, hay matices. mm, el principal matiz es de fuerza. Hoy las mujeres tienen más fuerza. Ese Ujú, es el matiz. Quiero decir, y entonces mm, descubren más cuando se las usa, ¿no? O sea, cuando o cuando se frivoliza sobre su visibilidad, ¿no? Y tienen más eco también. Eh, la queja, o sea, no la queja, porque nosotras no nos hemos quejado, nosotros hemos luchado. De queja ninguna. Lucha es la historia. ujú, Lucha, trabajo y voz. Pero nuestra lucha, la mía, voy a hablar de mí porque no quiero hablar por otras personas, pero yo mi lucha la generalizo. Pero como hablo yo, hablo desde mí. Eh, Mi lucha ha sido siempre visibilizar y aprovechar todos los huecos y todas las ocasiones para mostrar no mi trabajo, sino el trabajo de las mujeres, el trabajo de otras mujeres, además del mío, o acompañando al mío, o junto conmigo. Eh, este trabajo ha hecho que, aunque mucho tiempo haya parecido que se ha apreciado poco, entre comillas, o que haya tenido éxitos locales, ujú. pequeños, ha ido generando una base que hace que hoy, no solo el mío y el de todas las pioneras de todas las disciplinas y de todas partes. El mío es un granito de arena, pero quiero decir, el trabajo de las pioneras hace que hoy la lucha de nuestras hijas y nuestras nietas, ya puedo hablar yo de casi nietas, tenga una fuerza eh, enraizada en ellas, porque ya saben o sea, ya parten no parten de la anulación, sino que parten
de una positividad de gente que quiere visibilizarlas. Eso hace que aunque el pensamiento patriarcal que ha dominado 2000 años o mucho más, pero pongamos 2000 años solo, un sistema, siga siendo muy difícil de erradicar y todavía siga habiendo gente que lo vea solo superficialmente y piense, sí, ahora hay que respetar a las mujeres. Bueno, vamos a poner una mujer. Bueno, una chica, y vamos a decirle una flor bonita, y piense que esto es, o el cambio de estereotipos, como hablábamos en las superheroínas, es guerrera, pero detrás tiene toda una... O sea, como tiene acción, es que es feminista, no. ¿Cómo es ese feminismo? ¿Dónde se incluye? ¿Dónde se incorpora? Ahora podemos profundizar muchísimo más en qué es lo que es feminismo o no. Y de hecho, hoy sabemos que no hay un feminismo, sino que existen los feminismos, porque hay muchos tipos de mujer y hay muchos tipos de opresión y hay una intersección de opresiones. Y los feminismos lo que intentan es que las mujeres hablen y que hablen entre ellas y cuanto más en horizontal para defender cada uno de sus espacios. Y quien dice las mujeres, hablaremos del género y hablaremos de las mujeres, los hombres y todos aquellos seres humanos agredidos por la división genérica que etiqueta y que impone un sitio en la sociedad, y un sitio y unas funciones, ¿no? No sé si te he contestado porque me he vuelto a enrollar No, no. y yo me Sí, pierdo. No me pierdo en mi discurso porque sé muy bien lo que quiero decir, pero ya no sé si era esto lo que me preguntabas. sí, sí, totalmente, ¿no? Y además, sobre todo, Solo que, quiero hacer un apunte que a lo mejor sí sí, liga sí. con lo que me preguntabas más, y es que todo esto que he dicho es así, pero que posiblemente hay muchas veces que se hace una mesa redonda con chicas o con mujeres porque ahora está de moda o porque ahora no sé qué. Y yo a todas mis alumnas, a todas mis compañeras, a todas siempre les digo que aprovechen esos resquicios y que aprovechen para analizar públicamente cuando están en ese resquicio cómo las están entrevistando. Me explico que utilicen ese foro también, pero que no lo utilicen acríticamente para salir, sino que lo utilicen cuestionando por qué y cómo las preguntan, qué les preguntan y por qué no. Y eso es lo que nos puede dar camino y luz y acción ante las cámaras. Marica, te vas además especializando, ya que han llegado estas dos preguntas de investigación, te vas especializando en este tema que llevamos tratando en la tarde de hoy. Y tu tesis doctoral precisamente analiza la representación de la mujer dentro del cómic. ¿Qué conclusiones has llegado? ¿Qué conclusiones has sacado? Me imagino que con voz propia, Mujeres Cuerpo a Cuerpo, tiene algo que ver también, es un poco Sí, un apéndice de esa tesis, ¿no? sí, es un fruto, uno de los frutos, como los libros colectivos en los que estoy colaborando, como todo lo que estoy haciendo a partir también de la tesis, todo tiene que ver con la tesis, porque de hecho es la investigación la que me ha llevado hasta aquí, como la exposición que hice en el CCCB de Barcelona de feminismos, o la del Museo de Sant Cugat, que es esta que ahora ha llegado, unido con vosotros, ha llegado a Canarias, ¿no? Que la conclusión es, pues, demostrar analíticamente cómo el cuerpo femenino ha sido usado en el diálogo masculino heteropatriarcal del cómic, donde se han excluido las lectoras, históricamente estoy hablando, se han excluido a las lectoras y a las autoras se les ha impuesto un discurso en un espacio muy pequeño y se las ha invisibilizado, y cómo en cambio el cuerpo femenino ha sido totémico en el cómic. Es decir, las portadas de las revistas siempre te demuestran que el cuerpo femenino visto y construido desde la perspectiva masculina y para la perspectiva masculina ha priorizado todos los discursos. Y sobre él se ha negociado se ha negociado el diálogo entre autor y lector.
editor, autor y lector, ¿no? Dicho esto, también muestro en mi tesis cómo hay autoras desde la República, aunque parezca que se han incorporado recientemente las autoras, existen autoras, es decir, no dibujantes ni ilustradoras, sino autoras de mensaje, existen desde la República hasta ahora. Y cómo los cuerpos dibujados nos muestran la situación en que se encuentra esa mujer silenciada en cada momento. Y esa es la exposición un poco que tenéis ahí en Canarias. Los cuerpos, ahora no me van a salir los nombres, pero es igual, los cuerpos de la República, como son psicalípticos, como son modernos, las flappers, todo esto. Y por otro lado, las mujeres ya concienciadas en el final de la República, las mujeres del pueblo, las mujeres obreras, que empiezan a salir de las plumas de las autoras, y cómo de repente se convierten en maniquís vacíos en la dictadura, en cuerpos constreñidos, invisibles bajo la moda, porque la moda ocupa el espacio femenino. Y la moda son los tebeos de niñas, lo único que hacen son moda. Y por lo tanto son maquillajes, peinados y vestidos y complementos, ¿no? Para atraer y llevar a la formación en una función patriarcal del rol femenino. ¿Cómo? Marica, Sí. Sí, perdona, me preguntan por línea interna, me pasan aquí un WhatsApp ahora. Volpe Escarlata me pregunta que si tienes escrito algo sobre CREPAX dentro de las cosas académicas con las que has trabajado. Sí, lo tengo por publicar. Sí, sí, tengo un análisis de Valentina o la reestructuración de los estereotipos. Y después en mi tesis también le dedico un espacio, y en mis clases desde luego también hablo de un poco, no es el análisis profundo, pero sí que incluyo a CREPAX en el discurso de los intelectuales que recuperan el cómic en los 60 y que además en Francia e Italia es una mezcla, son los filósofos, los arquitectos, los grandes intelectuales, de repente se vuelcan en el cómic y establecen un discurso que es de ellos y para ellos, y de sus represiones y sus fantasmas, liberan eso, se liberan contra el padre, y tiene mucho que ver con la deconstrucción y tiene mucho que ver con, bueno, es que es un análisis muy, muy largo que ahora no voy a hacer, pero él mismo, CREPAX, nos dice que Valentina no es nada más que un vestido de Valentina, que Valentina es él. Valentina está llena de su exceso, de los fantasmas que él tiene en su cerebro, y Valentina es un maniquí, una marioneta a través de la que él los exorciza, ¿no? Marica, pues hemos llegado al final de la entrevista. A mí tú sabes que se me han quedado Qué un bien, montón de acabamos cosas. con Crepax, me encanta. Hemos acabado en alto, ¿eh? Sí, 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 muy alto, muy bien. A mí Me ha encantado. se me han quedado algunas preguntas ahí en el tintero que yo creo que darían para otra charla completa, así que te invito que cuando quieras estás más que invitada a volver a participar en estos encuentros con autoras, o si no lo completamos, como decíamos en el comienzo, con esa intervención, con esa visita que vamos a tener tuya a la isla de Tenerife en el próximo Santa Cruz Comic que vamos a organizar en el último trimestre del año. Yo me quedo con la duda de qué le pasó a Mofli, que es una cosa que hemos comentado al Eso principio de la charla, Mofli el koala. nos rompió el corazón a todos. A todo. Pero eso, si te parece bien, lo comentamos en otra ocasión. Perfecto. Marica, yo creo que es tu momento, deberías cerrar tú esta charla y ya darnos todos por despedidos. Sí, sí, pero vamos, yo casi que no diga nada más porque no he hecho nada más que hablar. Nada, yo que he estado muy a gusto, que perdonéis si me excedo porque tengo felicidad de palabra, como dice un amigo mío, pero me apasiona el tema, me apasiona es mi vida, la llevo dedicada a investigar todo esto y a este mundo y a este lenguaje del cómic que me parece maravilloso, y a mis compañeros que quiero mucho, aunque les meta caña también.
y a todos, y sobre todo a las nuevas autoras a las que incito a reforzarse y reforzar su discurso y construir genealogía y crear redes y poder tener un discurso propio que nunca vuelva a pasar por la excepcionalidad de esta chica que dibuja muy bien o de esta chica que mira qué gracia que cómo juega al fútbol o mira qué gracia que es una buena abogada, sino que exista una base sólida que la tenemos, pero que emerja y que se interrelacione, ¿no? Marica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, por dedicarnos esta hora de tu tiempo, que además hay que decirlo, que estás absolutamente liada, que tú nunca paras. Y gracias por sumar a Encuentros con Autoras, por hacernos crecer y simplemente al resto de las personas que nos están viendo la tarde de hoy, recordarles que la próxima semana volvemos con una entrevista con Miriam Sánchez, la emitiremos otra vez en directo a través de nuestro canal de Facebook y luego estará disponible en nuestro canal de YouTube. Marica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes y a los que me han hecho preguntas, darles muchas gracias, a Rubén un abrazo, a todos, vaya. Perfecto. Un Un abrazo para saludo. todos. Y Un muchas abrazo. gracias a Gonzalo también, Que está ahí detrás, que siempre nos que está olvidamos ahí de él, pero es el detrás que está haciendo que el streaming salga adelante. cuidándonos mucho. Un abrazo, Marica. Un abrazo.